Mi hija me denunció en las redes sociales por creer en las acusaciones de abuso de una mujer desconocida, pero cuando estuvimos en el tribunal aún acepté pagar una gran cantidad de manutención para mi hija. Mi hija arruinó mi reputación en las redes sociales apoyando las falsas acusaciones de abuso hechas por su amiga, convencida de que debía creer ciegamente en todas las mujeres. Ahora, quizá quiera escuchar al juez que determinó que ya no tiene acceso a mi dinero. Tengo 38 años y soy un hombre que, a pesar de todo, ha intentado ser un buen padre. Mi relación con mi hija Sofía, de 17 años, es lo que describiría como frágil, inestable. La amo con la intensidad que cualquier padre siente por su hija, pero debo admitir que los años de su adolescencia han sido un camino lleno de desafíos. No quiero que esto suene como un lamento nostálgico de tiempos más simples, porque la verdad es que nunca fue simple. Desde el principio todo fue complicado. Su madre, Estela, y yo nunca fuimos una pareja. Lo que tuvimos fue un encuentro casual y borracho en el verano antes de mi tercer año de universidad. Ella ya había terminado su carrera y, hasta donde recuerdo, usamos protección. Además, ella me aseguró que estaba tomando anticonceptivos. Pero la vida tiene maneras extrañas de mostrarnos lo que no planeamos. 9 meses después, recibimos a nuestra hija. Desde el momento en que supe que iba a ser padre, intenté hacer que las cosas funcionaran. Pero, sinceramente, mi versión inmadura y algo irresponsable de 20 años no eligió bien con quién compartiría ese vínculo. Estela, en su momento, parecía ser una persona maravillosa, aunque quizás eso fue solo el efecto de la noche y el alcohol. La realidad de un embarazo y el intento de construir algo entre nosotros revelaron otra cara. No quiero ser cruel al describirla, pero seré honesto, su egoísmo y su arrogancia eran imposibles de ignorar. Cuando descubrió que mis padres tenían algo de dinero, dejó en claro que esperaba que yo y mi familia nos encargáramos de todo. Según ella, era el trabajo de un hombre. Y así, nuestra relación, si es que se podía llamar así, se desmoronó incluso antes de que terminara el segundo trimestre de embarazo. Pese a todo, intenté no guardarle rencor. Éramos jóvenes, tontos y nos enfrentábamos a una situación que ninguno de los dos planeó. Sin embargo, los problemas se hicieron evidentes desde el primer día. Estela me culpaba de todo desde la habitación del hospital, pero aún así esperaba que mis padres pagaran las facturas médicas. Yo no dije nada. Acepté todo en silencio, esperando el momento en que las enfermeras finalmente me dejaron entrar a la UCI neonatal para conocer a mi hija, Sofía. Era perfecta, una luz en medio del caos. El acuerdo inicial era que yo estaría presente en la vida de Sofía tanto como fuera posible, pero Estela rápidamente rompió ese compromiso, limitando mis visitas según su estado de ánimo. Para el primer cumpleaños de Sofía ya habíamos establecido un acuerdo de custodia formal que le daba ventaja a Estela debido a que yo aún estaba estudiando. Aunque mi manutención ordenada por el tribunal era baja por no tener ingresos, mis padres, siempre generosos, se aseguraron de que mi hija tuviera lo que necesitara. Tristemente, Estela vivía prácticamente de ese dinero. Los primeros años de Sofía fueron una mezcla de momentos hermosos y situaciones frustrantes. Verla crecer era mi mayor alegría, pero cada interacción con su madre era un recordatorio de lo difícil que era mantener la paz. Intenté no permitir que nuestras diferencias afectaran mi relación con Sofía, pero sabía que a medida que ella creciera, las influencias de su madre se volverían más evidentes. Lidiar con Estela nunca fue fácil. Sus constantes críticas y su forma de manipular cada situación para su beneficio personal me desgastaban profundamente, pero Sofía era mi refugio, mi razón para seguir soportándolo todo. Aunque su llegada no fue planeada, nunca vi su existencia como un error. Ver su rostro, escuchar sus risas, o simplemente estar en su presencia valía más que cualquier disputa con su madre. Era como un faro en medio de la tormenta, una bendición en el caos. Por ella, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa, incluso a Estela. Sin embargo, con el paso de los años, mantener esa conexión con Sofía se volvió cada vez más difícil. A medida que crecía, parecía distanciarse de mí, adoptando muchas de las opiniones y actitudes de su madre. Esto no era inesperado. Los hijos tienden a acercarse más a quien están rodeados la mayor parte del tiempo, pero saberlo no hacía que doliera menos. La influencia de Estela se hacía evidente en cada mirada de desdén que Sofía me lanzaba, en cada palabra que repetía como si fueran propias pero que claramente venían de su madre. Cuando cumplió 10 años, las visitas se convirtieron en un campo de batalla emocional. Cada vez que venía a mi casa hacía un berrinche. Los fines de semana compartidos, que deberían ser momentos de conexión, se convirtieron en episodios de resistencia y tensión. A pesar de todo, nunca me rendí. No soy un padre ausente, nunca lo he sido. Hago todo lo posible por estar presente en su vida, incluso cuando el acuerdo de custodia ordenado por el tribunal limita mi tiempo con ella a 2 fines de semana al mes. Cada viernes, sábado y domingo que la tengo conmigo, intento crear un ambiente acogedor.
un lugar donde pueda sentirse querida y cómoda. Su habitación está decorada con todo lo que ha pedido, desde pósters de sus artistas favoritos hasta los colores de pintura que eligió. Los armarios están llenos de sus bocadillos y bebidas preferidas. Planeo actividades y salidas, aunque muchas veces decide quedarse en su habitación. Respeto su espacio, incluso cuando eso significa que pasamos los días en silencio. Mi mayor temor es que, si insisto demasiado, termine alejándose aún más. El año pasado, Sofía empezó a invitar a amigos cada vez que venía. Aunque no estaba preparado para ello, nunca me opuse. Si traer compañía la hacía sentirse más cómoda, estaba dispuesto a aceptar. La más frecuente era Clara, una amiga que al principio me pareció una buena influencia. Educada, amable y siempre dispuesta a interactuar de forma respetuosa. Pero este fin de semana algo cambió. Sofía llegó el viernes por la tarde y, como de costumbre, 1 o 2 horas después, invitó a Clara. Esta vez, Clara no solo venía de visita, planeaba quedarse todo el fin de semana. Aunque me tomó por sorpresa, decidí no decir nada, no quería darle a Sofía otra razón para verme como un villano. Su madre ya se había encargado de llenar su mente con ideas negativas sobre mí. Lo último que necesitaba era reforzar esa imagen echando a su amiga. Así que acepté su presencia sin protestar. Clara, hasta ese momento, siempre se había mantenido al margen, casi invisible. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en la habitación de Sofía, hablando y riendo. Era un alivio no tener que interactuar mucho con ella porque mi prioridad siempre fue aprovechar el poco tiempo que tenía con mi hija. Pero la noche del sábado las cosas tomaron un giro inesperado. Bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. Era tarde y esperaba encontrar la casa en silencio. Sin embargo, Clara apareció en el umbral diciendo que había escuchado mis pasos y bajó para hablar conmigo. Sonreí, intentando ser cordial, y le ofrecí agua, señalándole dónde estaban los vasos. Aunque claramente sabía dónde estaban, no hizo ningún movimiento para tomar uno. Permaneció inmóvil en el umbral, bloqueando mi camino. Su expresión cambió y levantó la mano, como si quisiera tocarme el pecho. Di un paso atrás, incómodo, tratando de mantener la compostura. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Clara me miró con una expresión que en un principio me pareció inofensiva, pero sus palabras pronto revelaron algo completamente diferente. Me dijo que llevaba meses pensando en cómo decirme lo que tenía en mente, luchando con ello en silencio. Hace 2 semanas, según sus propias palabras, tomó la decisión de hablar conmigo. Y ahora, en la soledad de la cocina, finalmente había encontrado la oportunidad perfecta. Comenzó diciendo que sabía que yo era el padre de Sofía, y que admiraba profundamente la manera en que siempre encontraba tiempo para ella, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Me confesó que encontraba esas cualidades extremadamente atractivas y que eso había despertado en ella sentimientos que no podía ignorar. En ese instante la conversación tomó un giro que no esperaba. Desde el inicio me sentí incómodo, pero esas palabras encendieron todas las alarmas. Clara, con una seguridad que no parecía propia de su edad, continuó diciendo que yo le resultaba increíblemente atractivo y que debía sentirme solo durante las semanas en las que Sofía no estaba en casa. Fue entonces cuando se ofreció a hacerme compañía en esos momentos de soledad. Soy un hombre adulto, casi cuarentón. Clara, por el contrario, apenas tiene 18 años. No podía creer lo que estaba escuchando. La mejor amiga de mi hija estaba mostrando un interés inapropiado hacia mí, su padre. Traté de manejar la situación con calma y respeto. Le expliqué que su propuesta no era adecuada bajo ningún concepto. Le dije que, aunque era una joven encantadora, yo la veía como una hija, no como algo más. Intenté que entendiera que la diferencia de edad entre nosotros era abismal, y que yo jamás cruzaría ese límite, no solo porque soy un adulto responsable, sino porque ella era mi responsabilidad mientras estuviera en mi casa. Pero Clara insistió. Con una determinación desconcertante, me pidió que, al menos, le diera una oportunidad. Fue en ese momento cuando mi paciencia llegó a su límite. Con firmeza, pero sin perder la compostura, le dejé claro que no estaba interesado, que no existía ninguna posibilidad de que algo así ocurriera, y que esperaba que respetara mis límites. Aparentemente, algo en mi tono le hizo entender que no debía continuar. Asintió en silencio, sus ojos evitaban los míos, y luego se giró rápidamente para subir las escaleras sin decir una palabra más. Era casi las 4 de la madrugada. Dejé mi vaso en el lavavajillas y fui a dormir, todavía inquieto por lo ocurrido. Al despertar, Clara ya no estaba en la casa. Según lo que pude deducir, había empacado sus cosas en algún momento de la madrugada y pedido un Uber a las 6 de la mañana. Sofía, por otro lado, parecía estar de un humor cortante y distante, lo que me llevó a pensar que Clara no le había explicado el motivo de su repentina partida. Ahora, con Sofía aún en la casa, tengo menos de 24 horas para decidir si debo abordar este tema con ella. ¿Cómo debería hacerlo? ¿Debería hacerlo siquiera?
Me preocupa haber sido demasiado directo al rechazar a Clara, pero también siento que era la única manera de dejar las cosas claras. El problema es que sé que Sofía no lo verá de esa manera. Para ella, seré simplemente el villano que hirió a su amiga y probablemente encuentre en esto otra razón para recriminarme. Cualquier consejo sería invaluable en este momento. Debería enfrentar este problema o dejarlo pasar, esperando que la incomodidad se disipe por sí sola. Actualización 1. Tengo miedo de empeorar las cosas, pero también sé que ignorar esta situación podría traer consecuencias aún peores. Si están leyendo esto, quiero que sepan que esta es mi manera de procesar lo que está pasando. Si no les interesa, sigan adelante. Pero si quieren entender la magnitud de esta situación, tal vez quieran revisar lo que escribí antes para tener algo de contexto. Les prometo que todo esto es tan caótico para mí como lo será para ustedes al leerlo. El domingo por la tarde, Sofía regresó a casa de su madre un poco antes de lo habitual. Me comentó de manera casual que tenía planes, así que no le di demasiada importancia. Pensé que era una de esas ocasiones en las que la adolescencia dicta el ritmo de sus decisiones, especialmente porque se suponía que estaría conmigo el próximo fin de semana. Eso era parte de un acuerdo para compensar un tiempo de custodia que habíamos perdido el mes pasado, cuando Estela, su madre, la llevó a una boda familiar sin consultarme. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse esa misma noche. Estela me envió un mensaje diciendo que no esperara a Sofía el próximo fin de semana. Al principio, asumí que era otro cambio de planes improvisado, pero cuando le pregunté por qué, me respondió con frialdad que Sofía estaba decidida a no venir más a mi casa ni a verme nunca más. Añadió que, si quería saber más, debía hablar directamente con mi hija porque ella no era mi intermediaria. Intenté contactar a Sofía de inmediato. Primero la llamé, pero no respondió. Pensé que tal vez estaba ocupada, así que le envié un mensaje de texto pidiéndole que habláramos. 2 horas después, mi teléfono vibró, pero no era una respuesta. Era una notificación de Instagram. Sofía había publicado en su historia pública. Abrí la publicación y mi corazón se hundió al ver una captura de pantalla de mi llamada, acompañada de un texto que decía: «No puedo creer que este depredador esté intentando llamarme». Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Minutos después apareció otra publicación, esta vez mostrando el mensaje de texto que le había enviado. Ella había añadido un comentario diciendo que debía estar intentando encubrir mis huellas, pero que no pensaba dejarme salir de esto. Estaba atónito. Mi propia hija me estaba llamando algo que no podía ni pronunciar, y lo hacía frente a sus amigos, conocidos y cualquiera que viera su perfil. Llamé a Estela inmediatamente, exigiendo una explicación. Su respuesta fue tan frustrante como hiriente. Si Sofía no quiere hablar contigo, ese es su problema, no el mío. Antes de que pudiera procesar su actitud, añadió con tono irónico que debía dejar de presionar a las chicas adolescentes para que hagan lo que quiero. Ese comentario me paralizó. ¿De qué demonios estaba hablando? La presioné para que me diera una respuesta clara, pero simplemente repitió que no era su trabajo explicarme nada y colgó la llamada. Confundido y desesperado seguí intentando contactar a Sofía, pero entonces vi que había subido más historias a Instagram. Las publicaciones eran más largas esta vez, con una pantalla en blanco y líneas de texto. Sofía explicaba, de manera vaga pero contundente, que yo había atacado a su amiga Clara de una manera grave durante el fin de semana anterior y que Clara acababa de reunir el valor para contárselo. En sus palabras, Sofía decía que siempre creería y apoyaría a la víctima, y que creía en todas las mujeres. Aunque estaba conmocionada y disgustada de que su propio padre pudiera hacer algo así, aseguraba que estaba del lado de Clara por ser lo suficientemente valiente para compartir su experiencia. Cada palabra era como un golpe en el estómago. Las publicaciones no daban detalles específicos, pero el mensaje era claro. Mi hija estaba convencida de que yo había hecho algo terrible. Clara, según dijo Sofía, salió de la casa en un estado de pánico poco después de lo ocurrido. Amigos, no soy un ingenuo. Sé perfectamente lo graves que son este tipo de acusaciones. Y aunque no he hecho nada de lo que se me culpa, les aseguro que he visto cómo situaciones así pueden arruinar vidas. Por eso, lo primero que hice fue contactar a mi abogado. Sabía que no podía manejar esto solo y necesitaba asesoramiento inmediato para los pasos a seguir. El primer consejo fue registrar todo. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada afirmación debía quedar documentada. Después, el siguiente paso era intentar contactar a Estela para entender qué había provocado toda esta situación y cómo había llegado a este punto. Hasta ahora, todo lo que sé es que el sábado por la noche Clara me hizo una propuesta inapropiada, la rechacé con claridad y poco después, ella se fue de mi casa. Actualización 2. Lo demás es un torbellino de confusión y acusaciones. Hoy es martes. Han pasado 2 días desde que Sofía estuvo conmigo y 3 desde la visita de Clara, pero aún no puedo comprender qué podría haber desencadenado este caos.
Ojalá pudiera decir que todo esto ha sido un malentendido que ya se aclaró, o que desperté de una pesadilla, pero la realidad es muy diferente. Las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado considerablemente desde la última vez que escribí. Todavía no llegamos ni al sábado, y parece que cada hora que pasa solo añade más leña al fuego. Ni siquiera ha pasado una semana desde que Clara intentó confesar sus sentimientos hacia mí, y ahora se ha lanzado a las redes sociales afirmando que fui yo quien se insinuó a ella esa noche en la cocina. Incluso ha llegado a decir que cometí actos inapropiados. Ese es el resumen, pero la situación es aún más enredada. Sofía sigue sin hablarme. No responde mis mensajes ni mis llamadas, pero Clara ha decidido dar un paso al frente y contarlo todo. Las redes sociales están llenas de publicaciones agradeciendo a Sofía por ser tan valiente, por apoyar a su amiga a pesar de que yo soy su padre, y por enfrentarme de una manera que muchos califican de heroica. Mi abogado me ha informado que ni Sofía ni Clara tienen cuentas privadas, por lo que todas sus publicaciones están disponibles para cualquiera que quiera verlas. Para protegerme, uno de los pasantes de mi abogado se está encargando de registrar cada palabra, cada video y cada historia que ambas suben. Debido a esto, decidí desinstalar todas mis aplicaciones de redes sociales. No quiero estar expuesto a más acusaciones ni leer comentarios que podrían empeorar mi estado emocional. Sin embargo, he sido aconsejado de no desactivar mis cuentas ni hacer cambios drásticos que puedan parecer sospechosos. No he hecho nada, y no voy a actuar como si fuera culpable. En los últimos 3 días, tanto Sofía como Clara han estado increíblemente activas en sus perfiles. Han publicado una mezcla de historias que desaparecen en 24 horas y largos textos en pantallas negras explicando desde su perspectiva lo que supuestamente ocurrió. Incluso han hecho un video en vivo donde respondieron preguntas de sus seguidores sobre el incidente. Aunque el alcance de sus publicaciones es limitado debido al tamaño pequeño de sus cuentas, esto no me tranquiliza en absoluto. Todo puede cambiar en un instante. Un video o una historia podría viralizarse, y eso sería devastador. He estado postergando hacer una declaración pública. Quería hablar con Sofía primero, entender qué estaba pasando, pero hasta hoy no había tenido la oportunidad. Finalmente, esta tarde, después de regresar de la escuela, respondió a una de mis llamadas. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí un alivio momentáneo, pero su tono rápidamente lo borró. Sofía no quería escuchar nada de lo que tenía que decir. Apenas le dije, «Hola», empezó a atacarme verbalmente. «Eres asqueroso», me dijo. «Me avergüenza ser tu hija. No puedo creer lo que le hiciste a Clara». Intenté explicarle, con calma, que todo era un malentendido, pero me interrumpió. «Todos los hombres son iguales», continuó. «No importa lo que digas, siempre voy a creerle a ella, porque creo en todas las mujeres». Cada palabra era como una daga, pero lo peor fue su tono de certeza, como si ya me hubiera condenado sin siquiera escuchar mi versión. Durante toda la conversación, Sofía no hizo más que ignorar lo que intenté decirle. No escuchó ni una sola palabra, y cada vez que intentaba explicarme, me interrumpía con comentarios llenos de desprecio. Me llamó asqueroso, y con una frialdad que nunca antes había escuchado en su voz, me dijo que le daba vergüenza ser mi hija. Luego añadió con un tono casi despectivo que los hombres blancos ricos siempre piensan que poseen todo y a todos, y que, sin importar lo que dijera, ella siempre iba a creer a una mujer. Para Sofía, todos los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario, y en este caso yo ya era culpable en su mente. Me gustaría poder decirles que tengo pruebas para refutar estas acusaciones, pero la realidad es que no tengo nada. No hay cámaras en mi cocina ni grabaciones milagrosas que puedan demostrar lo que realmente ocurrió esa noche. Lo único que tengo son mis palabras, pero para Sofía, eso no es suficiente. Mis intentos de negarlo no tienen peso para ella. A sus ojos, soy un monstruo, un pervertido, y dejó claro que nunca volverá a mi casa. Actualización 3. Aquí estoy, una semana después de que esta pesadilla comenzó. Es como si hubiera despertado en una realidad paralela, una donde mi hija ya no quiere saber nada de mí. Siempre he sabido que mi relación con Sofía no era perfecta. Desde que era pequeña ha habido una distancia que nunca logré cerrar del todo. Sé que muchas de las opiniones negativas que tiene sobre mí son ecos de las palabras de su madre, grabadas en su mente desde hace años. Y aunque he intentado cambiar esa percepción, siento que he estado luchando contra una batalla perdida desde el principio. A pesar de todo, he intentado ser el mejor padre posible. No puedo decir que no cometí errores, pero siempre he puesto el bienestar de Sofía por encima de todo. Incluso cuando parecía que lo único que le interesaba de mí era mi chequera, seguí esforzándome para estar presente en su vida. Pero llega un momento en la vida de cualquier padre en el que tienes que aceptar que tu hijo ya no es un niño. Son responsables de sus propias acciones y decisiones. Incluso si todavía viven bajo tu techo, los amas con todo tu ser y les brindas apoyo, al final del día, son individuos independientes.
parte de mí nunca quiso aceptar que Sofía estaba creciendo. Ahora es prácticamente una adulta, y siento que el tiempo con ella se me escapó de las manos. Tal vez este sentimiento venga de la culpa de haber perdido tantos momentos importantes, o tal vez sea porque cada vez que hablo con ella parece que estoy enfrentándome a una versión más joven de su madre. Es como si hubiera parpadeado, y de repente, mi hija es una persona que me odia profundamente. Aceptar que ese odio es completamente suyo, y no solo una extensión de la influencia de su madre, es lo más difícil de todo. Si pudiera retroceder el tiempo, ni siquiera estoy seguro de qué cambiaría. Steph siempre ha sido una persona complicada, y no creo que hubiera un escenario donde Sofía y yo pudiéramos tener una relación significativamente mejor. Estoy destinado a ser odiado por mi propia hija sin importar lo que haga. Esa pregunta me ha rondado durante toda la semana. Es difícil distinguir si esto es autocompasión o simplemente la dura realidad de mi situación. Desde nuestra última llamada, no he tenido éxito al intentar comunicarme con Sofía. Pero hoy, unas horas atrás, su madre apareció en mi puerta con una sonrisa de autosuficiencia que solo intensificó mi frustración. Traía consigo un sobre lleno de papeles legales. Me explicó, con un tono casi triunfante, que siempre había sabido que yo no estaba hecho para ser padre, pero que nunca pensó que sería tan malo. Lo dijo con una tranquilidad que me dejó sin palabras. Dentro del sobre estaban los papeles para terminar mis derechos parentales. No puedo creer que esto haya sido preparado tan rápido. Apenas hablé con Sofía ayer, pero increíblemente todos los documentos ya estaban firmados, tanto por Estela como por Sofía. Cada página tenía fechas recientes y todo estaba en orden. Me miró como si estuviera esperando que firmara en ese mismo momento, pero no pude hacer otra cosa que quedarme inmóvil, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo. Cada página de los documentos llevaba fecha del día anterior. Lo único que tenía que hacer era firmar la primera página y algunas otras para que, legalmente, dejara de ser el padre de Sofía. Según Steph, Sofía no podía soportar ni siquiera la idea de mi existencia en ese momento. Me contó que, después de llegar a casa de la escuela el día anterior, Sofía firmó todos los papeles de inmediato, incluso antes de hablar conmigo. Ahora entiendo por qué decidió responder mi llamada. Para ella, según sus propias palabras, era la última vez que tendría que hablar con su asqueroso padre. Sin embargo, la visita de Steph no se limitó a entregarme los documentos. Su actitud dejaba claro que había venido principalmente a presumir de lo buena madre que era, como si el acto de anular mis derechos parentales fuera un logro que la definía como superior. En cada palabra y gesto destilaba esa seguridad arrogante que tanto me frustra. Mientras ella hablaba, lo único que pude hacer fue mantener la calma, tomar fotos de cada página de los documentos y enviárselas a mi abogado. Este es el único paso que tenía sentido en ese momento. Les actualizaré cuando sepa más sobre lo que sigue. Actualización 4. Tal vez lo que voy a escribir contradiga mi afirmación de que no soy, ni he sido nunca, un padre irresponsable. Sin embargo, siento que la decisión que tomé fue la mejor que podía haber tomado, dadas las circunstancias. Mi abogado está de acuerdo conmigo. Tanto Clara como Sofía recibieron notificaciones de cese y desistimiento. La situación con Sofía se había vuelto insostenible. Cada intento que hacía para hablar con ella terminaba en confrontaciones aún más combativas, y sabía que no había forma de que ella escuchara mi versión de los hechos. Con Clara, las cosas eran incluso más complicadas. Las acusaciones que estaba haciendo, junto con su disposición a publicarlas para el mundo entero en Instagram, me dejaron claro que cualquier intento de comunicación directa, supervisado o no, sería un error. Dejar que mi abogado se encargara de todo era la única opción lógica. Sofía, por su parte, también estaba publicando constantemente sobre la situación, apoyando todas las acusaciones falsas de Clara. Por eso, ella también recibió una notificación de cese y desistimiento. Quiero dejar claro que estas acciones no fueron tomadas por despecho, ni tienen relación directa con los papeles de terminación de derechos parentales. He separado completamente estas dos cuestiones en mi mente. La notificación fue simplemente el movimiento más inteligente que pude hacer para protegerme. Esto no significa que quiera ir contra adolescentes. No es algo que hago ni algo que quiero empezar a hacer, aunque el estrés de esta situación, particularmente con estas adolescentes en cuestión, podría haberme llevado a decisiones impulsivas. Me tomé mi tiempo, lo discutí cuidadosamente con mi abogado y seguimos adelante con lo que era necesario. Lo que sucedió después fue esclarecedor. Clara, mientras mantenía una actitud abierta y pública en línea, había mantenido a sus padres completamente al margen de la situación. Tal vez actuamos antes de que todo se saliera de control, pero estamos bastante seguros de que Clara ocultó activamente todo lo ocurrido a sus padres. El mismo día que enviamos la notificación legal, la oficina de mi abogado recibió una llamada de su padre. Estaba completamente confundido y, según me contaron, horrorizado al escuchar lo que su hija había estado diciendo.
Cuando los abogados explicaron la situación, quedó claro que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, los padres de Clara regresaron pidiendo mi información de contacto para ofrecerme una disculpa formal. Esa misma noche, hablaron largo y tendido con Clara. Al parecer, lograron que finalmente admitiera que nada de lo que había afirmado había ocurrido. Lo que para mí fue una pesadilla de semanas, para sus padres se resolvió en una sola conversación. Por lo que llegué a saber, los padres de Clara llevan una vida muy ocupada y no pasan todo el tiempo que quisieran en casa. Sin embargo, está claro que aman profundamente a su hija y, en general, tienen una buena relación con ella. Fue gracias a su dedicación como padres y su determinación para aclarar las cosas que esta situación se resolvió con tanta rapidez. Después de hablar extensamente con Clara, lograron que admitiera que nada de lo que había afirmado era cierto. Le pidieron que eliminara todas las publicaciones que había hecho en redes sociales y que me ofreciera una disculpa en persona por las graves acusaciones que había lanzado. Todo esto ocurrió en un par de días, lo que me dejó atónito por la velocidad y eficacia con la que actuaron. Cuando Sofía se enteró de que Clara había retractado todas sus declaraciones, lo primero que hizo fue enviarme una avalancha de mensajes de texto. Me dijo que se sentía engañada, que Clara había sido tan convincente que no pudo evitar creerle. Me explicó que nunca quiso dudar de mí, pero que la angustia de Clara y la presión emocional que sentía en ese momento la llevaron a apoyar a su amiga de manera ciega. A pesar de esto, insistió en que sigue creyendo firmemente en apoyar siempre a las mujeres y en que los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, agregó que estaba contenta de que yo fuera uno de los pocos hombres que han demostrado ser inocentes. Sus palabras no incluían ni una disculpa ni un atisbo de remordimiento. En lugar de reconocer el daño que me había causado, sus mensajes giraban en torno a cómo ella misma se sentía la verdadera víctima en esta situación. Horas después, al ver que no respondía a sus mensajes, Sofía llegó a mi casa con su madre a su lado. Parecía más decidida que nunca. Cuando la vi, intentó abrazarme como si nada hubiera pasado, pero me aparté. No hice ningún movimiento para invitarla a entrar. Entonces, Sofía comenzó a repetir gran parte de lo que había escrito en sus mensajes, insistiendo en que la situación había sido un malentendido y tratando de justificar sus acciones. Cuando finalmente terminó de hablar sin decir una palabra, tomé una copia de los papeles de terminación de derechos parentales que me había entregado días atrás y se la extendí. Mi firma estaba claramente visible en cada página. No había margen para errores ni malentendidos. Estaba oficialmente renunciando a mis derechos como padre de Sofía. Le informé con voz firme que mi abogado ya había presentado los documentos y que no tendría que preocuparse más por este asunto. También le mencioné que había organizado un camión de mudanza para que recogieran todas sus pertenencias. No tenía fuerzas para añadir nada más, y tampoco era necesario. Sofía tomó los papeles, los miró con incredulidad por un momento, y luego, en un arrebato de furia, se los lanzó a su madre. Sin decir una palabra más, corrió hacia el coche. Las dos se marcharon, dejando tras de sí un silencio que, aunque abrumador, también se sintió como un cierre. Finalmente puedo decir que todas las acusaciones sobre mi supuesta irresponsabilidad como padre han quedado atrás. Al menos en términos legales, ya no soy un padre. Este capítulo, aunque doloroso, finalmente ha llegado a su fin. Actualización 5. He tenido un pequeño inconveniente técnico. Olvidé la contraseña de mi cuenta principal, y por ahora ha sido difícil recuperarla. Por suerte, todavía tengo esta cuenta activa en mi teléfono, lo que me permite seguir compartiendo actualizaciones. Las publicaciones originales siguen en mi perfil, así que si quieren revisar el contexto completo, pueden leerlas allí. En mi última actualización, mencioné cómo los padres de Clara, tras recibir la notificación de cese y desistimiento, la confrontaron directamente. Fue entonces cuando se aclaró toda la situación. Estos padres, a quienes considero personas responsables y decentes, insistieron en que Clara ofreciera una disculpa pública por las acusaciones falsas. Aunque puedo imaginar que esto no fue del agrado de Clara, sus padres se aseguraron de que cumpliera con ello. Incluso llegaron a preguntar si había algo más que pudieran hacer para evitar que este incidente quedara registrado en su historial público. Como resultado, Clara ha estado prácticamente castigada de manera indefinida desde que todo esto salió a la luz. Las cosas, en términos generales, han progresado tal como se esperaba, lo que significa que, en realidad, no ha habido progreso significativo. La relación entre Sofía y yo sigue rota. Y aunque he intentado sanar las heridas causadas por este incidente, no puedo ignorar el impacto emocional que todo esto ha tenido en mí. Aunque Sofía fue quien inició el proceso para que yo renunciara a mis derechos parentales, parece incapaz de aceptar la realidad de haber sido desheredada. En múltiples ocasiones ha intentado convencerme de que sigo teniendo la obligación de apoyarla, sobre todo económicamente para sus estudios universitarios. Incluso llegó al extremo de publicar en redes sociales capturas de pantalla de la conversación inicial en la que Clara me acusó
afirmando ante sus amigos y seguidores que había sido claramente engañada y que Clara era un monstruo por haber causado esta brecha irreparable entre ella y su padre. Sin embargo, Clara respondió de inmediato, publicando las capturas completas y sin editar. Estas mostraban claramente cómo Sofía no solo creyó ciegamente a Clara, sino que incluso añadió combustible al fuego al escribir mensajes como: «Siempre supe que era un pervertido. Siempre quise una excusa para arruinarle la vida de todos modos». Mi abogado, que ha estado al tanto de todo, me informó sobre estas publicaciones y se aseguró de recopilar cada una como evidencia. A estas alturas, tanto Steph como Sofía podrían intentar demandarme o buscar revertir la decisión de finalizar mis derechos parentales. Pero con Sofía a punto de cumplir 18 años, el tiempo que tomaría un juicio y los costos legales asociados, que Steph claramente no puede asumir sin mi apoyo financiero, hacen que esta posibilidad sea prácticamente nula. Cada día que pasa, siento más paz con la decisión que tomé. Pueden llamarme cruel o un padre horrible, si así lo desean. Steph ya lo ha hecho, pero ya no me importa. Steph perdió su cajero automático humano, Sofía perdió su herencia y el fondo destinado para sus estudios. Y yo perdí a una hija. Pero tal vez, solo tal vez, pueda ganar algo mucho más valioso. Tranquilidad. Si eso significa ser cruel a los ojos de los demás, entonces que así sea. Hay detalles que no mencioné en mi actualización anterior porque en ese momento podrían haber comprometido mis planes. Pero ahora que toda la verdad ha salido a la luz, es momento de compartir lo que realmente ha estado ocurriendo. Gracias a los comentarios y consejos de algunos amigos cercanos, decidí hacerme una prueba de ADN para confirmar si Sofía realmente era mi hija biológica. Fue una decisión difícil pero necesaria. Durante todo este tiempo me acerqué a ella con una estrategia bien calculada sin revelar mis verdaderas intenciones. No mencioné nada antes porque, si Sofía se enteraba, era probable que rechazara someterse a la prueba. Además, sabía que algunas personas podrían interpretar mi comportamiento como un intento de reconciliación sentimental, algo que no era mi objetivo. Para asegurarme de que Sofía aceptara, le propuse encontrarnos en un lugar público. En este último tiempo, esa ha sido la única manera en la que he podido interactuar con ella, bajo condiciones controladas. No quería arriesgarme a más malentendidos ni a nuevas acusaciones. Durante nuestra conversación le expliqué que si realmente quería reparar nuestra relación y obtener mi apoyo para la universidad o cualquier otro plan futuro, primero necesitábamos confirmar un detalle crucial. Le pedí que se sometiera a una prueba de ADN. Fue complicado convencerla. Sofía sabía que, si el resultado era negativo, yo no tendría más responsabilidades legales ni económicas hacia ella. Para superar su resistencia, le mentí diciéndole que, sin importar el resultado, continuaría apoyándola. Sé que no fue una decisión ética, pero era la única manera de descubrir la verdad. Si Sofía no era mi hija biológica, entonces toda mi vida había sido una mentira, y necesitaba al menos tener esa certeza. Finalmente, Sofía aceptó realizarse la prueba de ADN. Durante las semanas que tardaron en llegar los resultados, intenté seguir comportándome como un padre hacia ella, aunque con una distancia notable. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo y sanar emocionalmente. En realidad, quería que continuara creyendo que nuestra relación podía salvarse, ya que, si en algún momento era necesario repetir la prueba o profundizar en el tema, necesitaba mantener una relación relativamente cordial con ella. Además, le hice prometer que no le contaría nada a su madre, Steph. Lo último que deseaba en ese momento era enfrentar más drama innecesario con ella. Y entonces llegaron los resultados. Tal vez no sorprenda a nadie leer esto. El resultado fue negativo. Sofía no es mi hija biológica. Pero, después de todo lo que ha sucedido en los últimos meses, me doy cuenta de que tampoco lo ha sido emocionalmente desde hace mucho tiempo. Con el resultado en mis manos, tomé una decisión inmediata. Corté todo contacto tanto con Sofía como con Steph. Bloqueé sus números y eliminé cualquier posibilidad de comunicación con ambas. Era hora de poner fin a años de manipulación y mentira. Después, contacté a mi abogado para iniciar un juicio por fraude de paternidad. Estoy absolutamente convencido de que Steph sabía la verdad desde el principio, y sospecho que Sofía también lo sabía desde hace tiempo. Esto explicaría el odio tan profundo y constante que ambas mostraron hacia mí. No se trataba solo de la influencia de Steph sobre Sofía. Ambas habían conspirado para aprovecharse económicamente de mí durante todos estos años. Ese odio tan marcado tenía un propósito oculto: mantener el engaño. Ahora, con la verdad al descubierto, estamos demandando para recuperar todo el dinero que he proporcionado durante este tiempo. Hay algo irónicamente positivo en todo esto. Cuando me pidieron que renunciara a mis derechos parentales, lo hicieron justo antes de que Sofía cumpliera 18 años. Esto significa que, al menos, me ahorraré unos meses de pagos antes de que llegue el momento de recuperar mi dinero.
Aunque no creo que a Sofía esto le importe mucho. Sí, en su momento, el odio que sentía hacia mí por la mentira de su amiga fue suficiente para pedirme que renunciara a mis derechos parentales, incluso sabiendo que significaba perder mi apoyo financiero, entonces no creo que su postura sea muy distinta ahora. Para ella, despedirse de mi dinero no parece ser un problema. Quiero dejar algo muy claro, todo esto nunca fue por el dinero, no necesito ese dinero para vivir mejor ni para satisfacer mis necesidades. Decidí emprender este juicio porque me resulta intolerable que las personas malas puedan salirse con la suya. Creo firmemente que, si todos luchamos contra las injusticias, podemos construir un mundo mejor, donde los mentirosos, estafadores y manipuladores enfrenten las consecuencias de sus actos. Y sí, he recuperado parte del dinero, o al menos he comenzado a hacerlo. El juicio se resolvió a mi favor, y estoy satisfecho con ese resultado. La pieza clave del caso fue una antigua amiga de Steph, quien estuvo más que dispuesta a testificar en mi contra. Ella reveló que Steph sabía desde hace años que no era el padre de Sofía. Al principio, dudé de la validez de su testimonio, pero todo se confirmó cuando descubrimos que la actual pareja de Steph, quien aparentemente no es tan nueva en su vida, es el verdadero padre biológico de Sofía. Según la amiga, Steph y este hombre habían estado juntos desde nuestros tiempos de juventud, y fue con él con quien me engañó. ¿Sofía sabía esta verdad? No lo sé, y probablemente nunca lo sabré. Es una de esas preguntas que, aunque pudiera responderlas, no cambiarían en absoluto mi decisión ni el curso de los acontecimientos. Para mí, Sofía se ha convertido en una completa desconocida. Su actitud durante todos estos años, especialmente en los momentos más críticos, ha hecho que desvincularme emocionalmente de ella sea mucho más fácil de lo que jamás hubiera imaginado. No puedo decir que haya sido fácil, de hecho ha sido uno de los procesos más duros que he tenido que enfrentar, pero considerando todo lo que he vivido, especialmente en estos últimos meses, creo que no es sorprendente que finalmente haya llegado hasta aquí. Steph ha comenzado a devolverme parte del dinero que me debe, el dinero que durante años me hizo creer que estaba destinando para nuestra hija en común, Sofía. Por supuesto, no se trata de todo lo que debería reembolsar, ya que solo pudimos demostrar que sabía la verdad desde el momento en que se lo confesó a su antigua amiga. Sin embargo, son varios años y una cantidad considerable de dinero, al menos para ella, suficiente para causarle un impacto significativo en su vida. En cuanto a Sofía, si todavía albergaba esperanzas de asistir a la universidad o cumplir con los planes que alguna vez soñó, ahora tendrá que buscar otra manera de financiarlos. Dudo mucho que su madre, con su situación económica actual, pueda ofrecerle algún tipo de ayuda. Por supuesto, Sofía tiene a su padre biológico, pero, por lo poco que sé de él, no parece ser el tipo de persona que dispone de los recursos necesarios para apoyarla en algo tan ambicioso como una carrera universitaria. Aunque todo esto podría parecer un desenlace favorable, al menos desde fuera, la realidad es que no se siente como un final feliz para mí. Sí, es cierto que son buenas noticias. Recuperar parte de lo perdido me da un mínimo de justicia y, en cierto modo, alivia la carga emocional que he llevado durante años. Pero, a pesar de estas razones, no puedo negar que me siento vacío. Las heridas emocionales que dejó este proceso no desaparecen con el dinero ni con la sensación de haber ganado una batalla legal. Supongo que los próximos pasos en mi vida deberían centrarse en encontrar un camino para sanar, para reconstruirme después de todo lo que ha pasado. Sin embargo, no es fácil dejar atrás a personas que en algún momento consideré mi familia. El vínculo que creía tener con Sofía, aunque siempre fue frágil, era real para mí, al menos hasta que descubrí la verdad. Ahora, al menos una parte de esta historia llega a su fin. No sé si es un final que me satisface por completo, pero es un cierre necesario para seguir adelante.